Alabado Dios. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Para mí es una bendición poder compartir la palabra del Señor. En el libro de Mateos, en el capítulo 25, como tema, viviendo prudente en el reino de los cielos. Viviendo prudente en el reino de los cielos. Y para poder empezar esta enseñanza, quiero leer este libro de Mateo, capítulo 25, verso 1 y 2, y el 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Por eso el tema se llama viviendo prudente en el reino de los cielos. Mi Cristo, dando esta enseñanza en Mateo 25, habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Pero en el verso 1 de este capítulo 25 dice que el reino de los cielos, esa palabra reino tiene un significado. Reino significa poder, autoridad, gobierno. Oiga, reino significa gobierno, poder, autoridad. El reino de los cielos no es un reino desordenado, es un reino que tiene orden. Oiga esto, es un reino que tiene orden. Un reino está compuesto por autoridades. Y es lo que muchos no saben, es lo que muchos desconocen, creyendo de que el evangelio es cualquier cosa, creyendo de que en el evangelio se puede hacer las cosas que a uno se le antoje, lo que uno quiere hacer. No, en este reino hay un orden, hay un gobierno, hay una autoridad, hay poder. Y para vivir en este reino hay que ser prudente. Por eso el tema se llama viviendo prudente en el reino de los cielos. Mire, el que desconoce, el que no recibe, el que no acepta los 5 ministerios de este reino, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, ese no está en el reino de los cielos. Ese está en un desorden. Porque el gobierno de Dios tiene autoridades establecidas, constituidas. Y una de las primeras autoridades que Dios pone en la iglesia es el apóstol, la segunda los profetas, la tercera los evangelistas, la cuarta los pastores, la quinta los maestros. Por eso que este reino tiene un orden. Y mi Cristo dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Si usted no reconoce los 5 ministerios de este reino, usted es un insensato, una insensata. Usted no está viviendo prudentemente en el reino de los cielos. Usted no está viviendo en el gobierno de Dios. Usted no está viviendo en el poder y la autoridad de este reino. Dice la Biblia en este capítulo 25 que estas 5 vírgenes prudentes viajaron con el esposo. Y las 5 insensatas se quedaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas
entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Escuche esto. Porque sabe, una iglesia que no está viviendo en los 5 ministerios es una iglesia que carece de revelación en la palabra, de conocimiento y entendimiento y sabiduría en la palabra de Dios, porque no está viviendo en el reino de Dios. Es necesario que nos preparemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a hacer que demos la medida de la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto. Por eso mi Dios ha establecido, ha constituido los 5 ministerios para vivir en este reino, para gobernar en este reino. Ya expliqué que la palabra reino significa gobierno, poder, autoridad. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cómo recibe la palabra de Dios usted, hermano, hermana? ¿Cómo mira la palabra de Dios usted, hermano, hermana? Si en su misión, en su iglesia, no están viviendo en el orden de Dios, en el gobierno de Dios que Dios ha establecido, ha constituido, déjeme decirle que usted no es sabio, que usted es una persona insensata. No es prudente. El prudente es aquella persona sabia, aquella persona que mira las cosas como son, como están ordenadas y como tienen que ser. En este reino hay orden. En la venida de Cristo, cuando mi Cristo venga, va a pedir cuenta a apóstoles y a pastores por las ovejas. Es que no solo es así, hermano. En este reino de los cielos, en el reino de Dios, no se vive en desorden, se vive con un orden. No es lo que yo quiero hacer, ni lo que yo diga, ni lo que yo piense. Las personas que no reconocen el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, son insensatas. No son prudentes. Estas 5 vírgenes eran prudentes y las otras 5 eran imprudentes. Y las 5 que se quedaron no estaban preparadas, como dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Por qué se quedaron las 5? Porque no estaban preparadas con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a capacitar, la que te va a preparar y te va a vestir para la venida de Cristo. Sin la palabra de Dios no hay vida. Sin la palabra de Dios no conociéramos a Dios. Es la palabra de Dios la que nos habla de Dios. Lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? El conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, la revelación y la sabiduría es la que los va a hacer a cada hombre y a cada mujer a dar la medida de la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto. Usted, si no es apóstol, usted no se puede comparar con un apóstol. Si a usted no le van a revelar los misterios grandes que Dios tiene preparados para los apóstoles, ¿por qué se cree tanto usted? Si usted no fue llamado para hacer esa función, jamás la va a hacer. Si usted no es profeta, ¿por qué se cree tanto usted? No se meta en los pantalones de un profeta, en los pantalones de un apóstol. Viva su ministerio. Si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es maestro.
respete el gobierno de Dios, respete la autoridad, el poder de Dios, respete este reino de los cielos. Mi Cristo viene pronto ya y viene a levantar iglesia que está constituida bajo los 5 ministerios. Iglesia que está viviendo en este reino en los 5 ministerios. De eso es lo que habla esta palabra, Mateo capítulo 25, de un reino. Un reino tiene gobierno, tiene autoridad, tiene poder. El reino de Cristo tiene gobierno, tiene orden. No hay desorden. Cristo viene y nadie lo detiene. Pero hay que vivir en el reino de los cielos prudentemente para que cuando Cristo venga en su venida no seamos avergonzados, no seamos dejados, seamos levantados en las nubes, en los aires, a recibir a nuestro Salvador. Mire lo que dice en el versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo que no os conozco. Oiga esto, qué terrible. En la venida de Cristo, los apóstoles, los pastores van a dar cuenta de las ovejas. Si usted no está bajo cobertura apostolar, bajo cobertura pastoral, usted va a tener problemas en la venida de Cristo. Pero si usted es pastor, usted tiene que estar bajo cobertura de un apóstol. Usted no es absoluto. En este reino hay un orden, hay autoridades. Va por jerarquía. Así trabaja mi Dios en su reino. El reino de Dios tiene orden. El reino de Dios tiene leyes establecidas, constituidas, que el hombre no las puede invalidar, que el hombre no las puede anular, porque si las hace, se mete a problemas con Dios. Aquí en el reino de los cielos hay un orden. Es un gobierno, es una autoridad, es un poder que el hombre no puede hacer lo que se le antoje, lo que se le da la gana. Aquí las cosas son ordenadas. Así que es una bendición compartir la palabra de Dios con usted. Es la palabra de Dios la que los va a edificar, la que los va a limpiar y los va a llenar de vida. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Estos mensajes no son sacados de la manga de la camisa ni de la bolsa del pantalón. Vienen directos del Espíritu Santo. Vienen de la guianza del Espíritu Santo. El reino de los cielos. Viviendo prudente en el reino de los cielos es el tema. Viviendo en el orden del reino de los cielos. Porque hay un orden para vivir en este reino. Usted tiene que estar bajo autoridades. Desde un apóstol hasta un maestro. Porque en el reino de los cielos hay unidad. En el reino de los cielos no hay desorden. Una misma sangre, un mismo bautismo, una misma doctrina es lo que Dios ha dejado para el hombre y la mujer para la salvación eterna. Los hombres que han hecho muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas errónicas. Pero la doctrina de Cristo una sola es. El reino de los cielos de mi Dios un solo reino es. Y en este reino hay orden. No hay desorden. Todo está constituido. Todo está establecido. Y no puede ser desconstituido ni puede ser abolido. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para jugar con el hombre y la mujer. Dios es un Dios de orden. No un Dios de confusión. Un Dios que vive y permanece para siempre.
viviendo prudente en el reino de los cielos, sujetados unos a otros, dice la palabra. Si usted no se sujeta a un apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta que me escucha, usted no está viviendo prudentemente en el reino de los cielos. Asiste este orden. Cristo viene a levantar una iglesia ordenada, una iglesia constituida, una iglesia lavada con su sangre, una iglesia que tiene su doctrina. Porque un reino tiene estatutos establecidos, tiene leyes establecidas para gobernar y no podemos violarla. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenga cuidado, mi amigo, mi amiga. Queremos viajar con Cristo, ordenémonos en este reino. Seamos prudentes para vivir en este reino de los cielos. Recibamos la palabra de Dios. Cristo viene. Preparémonos, ordenémonos. Dios te guarde, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.